Feliz mes del orgullo. Esto es Series Are the New Black. Hello, Governor. I look so good. Oh, what the hell? You look incredible. Hi. ¿Y preparada para la nueva temporada? Series Are the New Black. May I please have some more? Hi. Oh no. Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo. Sorry, I'm just hormonal. You know, we're living in a society. Series Are the New Black. Y'all heard that? Erica! Look at you with the right number of ears. Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers? Series Are the New Black. ¡Hola! ¡Hello! Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del tópico donde nos preguntamos: ¿cuáles son las series con las mejores representaciones LGBTQI+? Comencemos. El tópico. Conversaciones en serie. Bien, estamos acá en Series Are the New Black, ya terminando el mes del orgullo. Queríamos sacar este podcast ayer, pero bueno, por algunos problemas técnicos no llegamos a sacarlo, pero no queríamos dejar pasar el mes sin hacer nuestro especial anual sobre series LGBTIQ+. Por lo general hacemos un podcast hablando sobre las series nuevas que se estrenaron en cada año, pero como este año no hubo muchas nuevas, decidimos hacer en donde hablamos un poco más de representación, cómo ha evolucionado en los últimos años, cuáles partes de la comunidad han sido invisibilizadas, qué partes de la comunidad todavía falta visibilizar y cómo hemos evolucionado en los últimos años en lo que es representar a la comunidad en la pantalla chica. Vamos a dividirlo por letras, por las letras de la comunidad. Vamos a empezar por la L de lesbianas. Durante años las series sobre lesbianas, sobre todo a finales de los 90, fueron muy fetichizadas y hasta sexualizadas por el patriarcado y por supuesto la pornografía. Han sexualizado mucho las series o los personajes de lesbianas. Por supuesto que si hablamos de series sobre lesbianas tenemos que hablar de The L Word, que fue una serie muy exitosa en los 2000 y ahora regresó para un revival el año pasado o el anteaño pasado, para un revival que se llama The L Word Generation Q, donde vemos a actrices, personajes de la serie original y también otros personajes nuevos, más de la generación Z o la generación Q, como le llaman acá en esta serie. Y cuando hablamos de buena representación en las series, tenemos que hablar de cómo han sido representadas las lesbianas en las series en los últimos años. En los últimos años, si bien se vio mucha cantidad de personajes lesbianas en las series, siempre han sido siempre son medio asesinadas, o su pasaje por la serie termina de una manera mala, y eso un poco se está empezando a hablar. Hay muchas notas que hablan sobre todos los personajes de mujeres lesbianas que han sido asesinadas brutalmente o han desaparecido de las series y que solo lo usaron como para llenar un cupo, y a eso no nos referimos con una buena representación. Hablamos de una buena representación cuando le damos un background a cada personaje, cuando por lo general son escritos por mujeres lesbianas o de la comunidad, cuando se le da profundidad a los personajes y no solo para llenar un cupo de inclusividad en las series. Por eso hablamos de El Word, que todo su cast o la mayoría de su cast son mujeres lesbianas o están interpretando mujeres lesbianas. Y en este caso, en la generación Q también vemos hombres trans y no binarios, que por lo general no vemos
hombres trans en series de televisión, y en el The L Word Generation Q vemos a 2 hombres trans. A falta de uno vemos 2 hombres trans interpretados por actores que son hombres trans, y eso vale la pena valorarlo. También me parece importante visibilizar a lesbianas empoderadas en posiciones de poder, tanto en la política como al frente de empresas, y eso lo hace muy bien la serie del World Generation Q. Y también un poco normalizar las familias homoparentales de 2 mujeres. En la serie se ve a 2 mujeres criando hijos, ya sean familias ensambladas o familias adoptivas, y eso también me parece importante visibilizar y normalizar sobre todo. Y The World Generation Q lo hace muy bien. A la serie la pueden ver, es de Showtime, creo que ahora la tiene Prime Video si no me equivoco, y la pueden encontrar ahí. Ya se estrenó una temporada del revival de 8 episodios y hay una segunda temporada por venir debido al éxito de la primera, que es muy difícil hacer un revival y que no lo cancelen después de la primera temporada. En este caso no pasó, así que vamos a seguir viendo más de The L Word. Hablando de las series gay, tenemos que hablar un poco cómo ha evolucionado la visibilidad de los personajes gays en los últimos años. Creo que es la que más se visibiliza en las series. Desde los 90 o de un poco antes podemos ver personajes gays viviendo su sexualidad libremente en las series, pero recuerdo que en los 90, a finales de los 90, no se podía ver en la televisión del prime time a 2 hombres besarse. Me acuerdo el caso de Dawson's Creek, que tuvieron que cambiar de horario y pedir permiso para que el personaje gay pueda besarse delante de cámara, y ahora vemos que hay casi sexo explícito en las series del prime time, y eso es una evolución que es importante destacar, pero todavía falta mucho camino por delante. Cuando hablamos de una buena representación, en este caso hablamos de historias que nos dejen un poco de contenido, y no solo la parte que se muestre la parte sexual, sino también un poco de historia sobre la comunidad. Y esto lo hace muy bien la serie It's a Sin, que es de este año, una de las mejores series del año. Hablamos mucho en el podcast pasado sobre esta serie y de qué trata, si quieren lo pueden escuchar ahí, pero acá quería destacar el valor documental de la serie, de cómo se vivió la pandemia y el virus del VIH en Londres, que por lo general vemos la visión americana de cómo comenzó el virus, y acá vemos la versión de Londres y cómo cómo lo sufrió la comunidad, que ignoraba mucho acerca de la enfermedad, que se creían inmunes por momentos. Y la serie documenta muy bien lo que pasaba en esos años, cómo eran las políticas de los sistemas de salud. Hay una escena bastante cruda en el primer episodio ya, donde hay un enfermo de VIH y las enfermeras ni siquiera se acercaban a darle la comida, le dejaban la comida en la puerta, y es bastante cruda, pero me parece que documenta muy bien, y es importante que veamos cómo se trató en esos años la pandemia, y está bueno para concientizar y empatizar, como decíamos en el podcast pasado, con lo que está sucediendo ahora, y comparar los derechos que hemos conseguido y los que no, porque si bien ahora estamos viviendo una pandemia y todo el mundo se puso a buscar una vacuna, todavía para el VIH no tenemos ninguna vacuna, recién se está experimentando, y se tardó muchos años en tratar de poner en marcha una cura para la enfermedad. Y me parece que la serie documenta muy bien eso a través de ojos de adolescentes que están viviendo su sexualidad. Está muy bien la serie, así que si la quieren ver es de Channel 4 en realidad, y de HBO Max. Supongo que va a estar en la plataforma ahora cuando se estrene HBO Max en Latinoamérica. Siguiendo con series sobre gays, tenemos que hablar de Love, Victor, que si bien ya vimos un montón de veces este tipo de historias de coming of age, de personajes saliendo del closet en su adolescencia, pero lo interesante en el caso de Love, Victor no solo es que es el protagonista de la historia,
sino también que es parte de una familia latina. Y por supuesto no es lo mismo salir del closet en una familia blanca y privilegiada que salir del closet en una familia latina, por la cultura latina que es bastante religiosa y por lo general cristiana. Y en Love, Victor podemos ver cómo la madre de Victor no acepta su sexualidad. Esto pasa en la segunda temporada porque tiene muy inculcada en su mente lo de la iglesia, lo que los gays se van a ir al infierno, y le cuesta mucho aceptar la homosexualidad de su hijo y que su hijo tiene novio y aceptar al novio. Y me parece que está muy bien visibilizado acá en esta serie, que es de Hulu y tiene 2 temporadas. Seguramente va a haber una tercera porque recibió muy buenas críticas. Y por otro lado tenemos también a Generation, que también es de HBO Max, una serie mucho más moderna con todos sus personajes principales queer, adolescentes en la secundaria viviendo su sexualidad, pero acá también podemos ver una familia latina cómo reacciona ante que su hija es lesbiana y cómo reacciona una familia privilegiada ante el hecho de que su hijo es gay. Y también se habla de otras problemáticas más actuales como el suicidio, la ansiedad y otros temas más actuales, que me parece que está bueno que haya este tipo de series todavía en la televisión. La serie todavía está al aire, todavía no terminó la primera temporada y seguramente la pueden ver en HBO Max cuando llegue a Latinoamérica, porque es una serie original de HBO Max. Volviendo a It's a Sin, en It's a Sin también hay un personaje que es nigeriano, que también sale del closet en su familia, con su familia que es bastante ortodoxa y religiosa, y como la serie está ambientada en los 80, lo querían llevar de nuevo a vivir en Nigeria, a empezar una especie de terapia de conversión, que me parece que también está bueno que quede documentado y cómo lo vive en ciertas familias de diferentes culturas, a esto de la aceptación y aceptar de que su hijo es homosexual. Si tenemos que recomendar más series sobre personajes lesbianas y gays, recomiendo Master of None, la temporada 3, cuyas protagonistas son las 2 lesbianas que están al frente de la serie, y también está muy bien interpretado y habla un poco de qué pasa si querés ser madre siendo lesbiana, como el sistema de salud todavía no está tan preparado como pensamos, y todo el suplicio que es querer ser madre y lesbiana en el mundo actual. También hay otras series que, bueno, yo no la vi, Feel Good, que supuestamente está muy buena y es divertida. Después tenemos Special, que en realidad es una serie con un protagonista gay que también tiene parálisis cerebral, y me parece que es bastante inclusiva en su cast y muestra otras problemáticas diferentes a esto de salir del closet. Y por supuesto, mi favorita de los últimos años es Looking, una serie de treintañeros en San Francisco que no solo visibiliza y normaliza a la gente treintañera viviendo en la actualidad, sino que también está muy bien hecha, pero aparte incluye entre sus personajes a personajes con VIH, habla mucho sobre la salud sexual, el PrEP, así que funciona como también algo educativo, que no muchas series logran hacer eso. Y como decíamos con It's a Sin, que también funciona como algo educativo. A partir de la serie It's a Sin, por ejemplo, subieron los testeos en Reino Unido gracias a la serie, y eso es algo que se logró a través de la serie y me parece súper importante. Vamos a escuchar ahora un tema de L Word, Generation Q, y después seguimos con más. Si estás escuchando esto es porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast. Recordá que podés escuchar la versión completa en Spotify, Audioboom, iTunes, Google Podcast. Simplemente pones en un buscador Series Are the New Black y aparecemos. También estamos bien. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, @Series Are the New Black en Instagram y en Facebook, o @SeriesNBC en Twitter. Ahora seguimos con más Series Are the New Black.
Seguimos acá en el tópico de Series Are the New Black, hablando sobre representaciones de la comunidad LGBTIQ+. Y en este bloque vamos a hablar de la bisexualidad, cómo se representó en los últimos años. En los 90 o por ahí no se tomaba tan en serio la bisexualidad, porque muchos homosexuales lo usaban como una pantalla de decir que eran bi para de alguna forma ser más aceptados. De hecho hay una frase muy yankee famosa que es "Be now, gay later", bi por ahora pero gay después, porque muchos gays preferían, les era más fácil decir que eran bisexuales antes que decir que eran gays. En los últimos años no ha habido mucha representación de personajes bisexuales protagonistas de series. El primero que se me viene a la cabeza es por supuesto Paul de Merlí, que después protagoniza su propia serie, el spin-off Merlí Sapere Aude, que habla un poco de esto de la bisexualidad. Si bien él nunca se quiere poner etiquetas y demás, de alguna forma se da a entender que es un personaje bisexual, y me parece una buena representación de la bisexualidad, porque vemos todo el camino de él saliendo del closet, enamorándose de hombres y reconociendo que se enamora de hombres, y me parece que está muy bien. Después no tenemos muchos otros personajes principales que sean bisexuales, o por lo menos yo no recuerdo ninguno. Sí sé que hay una serie en Hulu que se llama The Bisexual, que es una serie de comedia que no la vi en su momento porque era demasiado difícil de encontrar, pero si alguien tiene Hulu o la puede ver por ahí, contarnos cómo es. Después hay otros personajes protagonistas de series como en Hacks, que esta es muy nueva desde el año de este año que acaba de terminar, donde una de las coprotagonistas es bisexual, es una chica bisexual, y vemos un poco de cómo vive su sexualidad, pero se habla muy por encima del tema, no en profundidad. También tenemos personajes bisexuales, en realidad pansexuales, en Big Mouth, que ese es otro debate, porque en los últimos tiempos se habla de que ser bisexual invisibilizan la no binariedad o las otras orientaciones sexuales queer, y ese es un debate en el que no vamos a entrar porque es demasiado profundo, pero sí está bueno que estaría bueno ver más personajes bisexuales. Después tenemos a Cassie, por ejemplo, en Atypical, que si bien no es la protagonista de la serie, a partir de la segunda temporada su plotline toma mucho más fuerza en la serie. También está bueno que esté interpretada por una actriz que es no binaria. Lo que me parece genial, Atypical es una serie de Netflix. Hablemos sobre los personajes trans en las series. En el cine ha habido muchos más personajes trans que en la televisión, pero hablando de los últimos años, tenemos que destacar algunas series que han estado muy buenas, que han tratado con respeto y mucha profundidad el tema de la transexualidad, pero por lo general mostrando a mujeres transexuales, hombres transexuales al frente de series o protagonizando series. No hemos visto muchos, pero hablando de mujeres, tenemos Euphoria, por ejemplo, que trata el tema de lleno con el personaje de Jules, con Hunter Schaffner protagonizando la serie, siendo una mujer transexual, que esto es importante. En el pasado los actores heterosexuales no querían hacer papeles de homosexuales o de transexuales o gays porque sentían que los iban a encasillar, y ahora los que no queremos que eso suceda somos nosotros, la parte de la comunidad, porque sentimos que le están quitando trabajo a actores o actrices transexuales. Es mejor que esos trabajos vayan a actrices y actores que sepan de la problemática que están tratando, no solo frente a cámara, sino detrás de cámara también, que sean escritos por
por miembros de la comunidad LGTBIQ+, porque eso cambia mucho la perspectiva y las vivencias y hace mucho más real las storylines que tienen estas series, como en Euphoria, como decía, que es que habla mucho sobre ser una adolescente transexual hoy, una chica trans en la secundaria y enamorarse de otra chica. Y en el episodio Puente, por ejemplo, que se estrenó este año, en el especial de Jules, habla mucho sobre tomar hormonas, sobre su situación mental y psíquica, de cómo afectan las hormonas a su vida y a sus relaciones, de la disforia y de todo lo que pasa a un adolescente que está transicionando, y me parece que está muy bien reflejado en este especial, que si no lo vieron lo tienen que ver, aunque sea vean este episodio solamente, que es muy interesante, de ella hablando con la psicóloga de todo lo que le pasa por la cabeza, y me parece súper importante. También, por supuesto, nombramos a una de las mejores series del 2020, que es Veneno, que no solo vemos la parte del icono transexual español de Veneno, sino también vemos a través de Valeria, que está interpretando a la chica trans que escribió la novela en la que está basada la serie, que también vemos sus vivencias y cómo vive su sexualidad, y me parece buenísimo que se visibilicen estas historias también. Y por supuesto Pose, que tiene una de las series con la mayor cantidad de personajes trans interpretados por mujeres trans, viviendo en los 80 y en los 90, también documentando la crisis del VIH y cómo le vivieron las chicas trans y la comunidad en esos años en Estados Unidos. Si bien a veces es demasiado utópica y hasta distópica la serie por el lujo y todo lo demás, me parece que al menos el cast es bastante inclusivo y está interpretado y escrito por gente de la comunidad. Además que fue una de las primeras series que incluyó el lenguaje inclusivo en los subtítulos, y eso me parece un gran paso. Hablando de chicos trans, no hemos visto mucha representación en los últimos años. Sí tengo que nombrar otra serie del año pasado, que es We Are Who We Are, donde vemos un poco el explorar a uno de los personajes, explorar esta transición de convertirse en un chico trans, de una de sus protagonistas transicionar a ser un chico trans, y es muy hermosa, así que si no la vieron la tienen que ver. Es We Are Who We Are de HBO. Y otros personajes trans interpretados por actores trans, tengo que destacar el de Scam France de la temporada 7, donde el coprotagonista, el galán de la temporada, es un chico trans, y vemos como una chica se enamora del chico trans y hablan mucho sobre sexualidad, que bueno, era uno de los objetivos de la serie Scam, un poco que funcione como un vehículo para hablar sobre la educación sexual integral, y me parece que lo logra en la temporada 7. Cada temporada cambian el punto de vista de los personajes, y en este caso la historia de amor central es entre una chica y un chico trans. También en la versión alemana de Scam, en la temporada 3, podemos ver cómo un chico homosexual se enamora de un chico trans, incluyendo, aquí también es una de las historias centrales, pero en ese caso no se profundiza sobre el tema de la sexualidad, simplemente se lo normaliza y siempre se lo trata a él como un chico y no como un chico trans específicamente. Y también tenemos que nombrar a Gottmik y su participación en Drag Race, la temporada 13, que también Drag Race, ya vamos a hablar más adelante sobre esto, ha empezado a incluir a personas trans, no binarias, y a diversificar un poco más el cast de los concursantes, que no siempre sean hombres cisgénero, y ahora pueden competir más mujeres trans, chicos trans o gente que se identifique como no binaria, y me parece importante. Y Gottmik es uno de los primeros participantes, un chico transexual,
que me parece importante visibilizar. Pero bueno, ya vamos a hablar más adelante de Drag Race. Pero bueno, ahora escuchemos un poco de música de We Are Who We Are y después seguimos con más. Si estás escuchando esto es porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast. Recordá que podés donarnos un cafecito o 2 o 3 a través de la Cafecito app, que podés encontrar el link acá abajo, o simplemente escribiendo cafecito.app/Pablete y donar un cafecito para este humilde podcast. También recordad que si querés escuchar la música que pasamos acá entre bloque y bloque, tenemos una lista de Spotify que también podés seguir. La lista de reproducción se llama Series Are The New Black ;Soundtrack y ahí está toda la música de tus series favoritas que pasamos entre bloque y bloque. Ahora sí, seguimos con más Series Are The New Black. Bien, y ahí pasaba Radiohead con House of Cards. Seguimos acá en el tópico hablando sobre representación y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en las series. Y en este último bloque vamos a hablar de las últimas letras que nos quedan explorar, que son la Q, que es un término medio paraguas que incluye muchas diversidades sexuales. Pero me parecía importante hablar sobre la I, que está bastante invisibilizada a pesar de que forma parte de la comunidad. Hay un debate acerca de si la gente intersexual forma parte del colectivo. Hay algunos que sí y hay otros que no consideran que deberían formar parte, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo que nos interesa hablar acá es que hay muy poca visibilidad de personajes intersexuales en series. De hecho, buscando casi que ni encontré, y mucho menos de personajes intersexuales protagonizando series, a pesar de que por lo que estuve leyendo hay tantas posibilidades de que alguien sea intersexual como de que sea colorado, por ejemplo. Sin embargo, no hay muchas series que hablen sobre el tema. Una que conozco y que encontré es Faking It, que es una serie de MTV, que bueno, uno de los personajes principales sale del closet ante su escuela como intersexual y es uno de los personajes icónicos intersexuales de los últimos tiempos. Y bueno, y MTV a partir de ese episodio se tomó el trabajo de llevar y entrevistar activistas intersexuales y también poner a intersexuales que expliquen un poco para guiarlos en la escritura del personaje, y eso me parece importante. Pero estaría bueno que haya mucha más visibilidad sobre el tema, porque muchos todavía no entienden. Yo personalmente todavía ignoro ciertas cosas sobre la intersexualidad y hay mucha confusión con el tema, y me parece que las series de ahora en más traten este tema. Por eso es que en nuestra carátula pusimos la bandera 2021 del progreso LGBTIQ+, que se creó, creo, en Australia, que visibiliza un poco esto de la intersexualidad, que es por lo general invisibilizada. Y hablando sobre la Q y los personajes queer, hay muchos en las series. Generation es uno de ellos. Es una de las series con más representación de personajes queer, que como decíamos es un término paraguas que encierra a muchas otras identidades sexuales, y una de las series que más personajes queers como protagonistas. Y si bien son realities, tenemos que hablar de que una de las mayor vidriera para personajes queer, no binarios y demás ha sido Drag Race en los últimos años, porque los concursantes por lo general son no binarios. Drag Race España comenzó este año, tuvo 3 participantes no binarios, y esto nos ayuda un poco a visibilizar y a hablar de los temas, porque los concursantes siempre en las entrevistas o mientras están trabajando y concursando les da la oportunidad de hablar de sus vivencias, de lo que viven, y me parece que está bueno que, si bien Drag Race tiene y tuvo muchos errores,
sí ha sido una vidriera para educar sobre el tema, para educar sobre las diferencias entre hacer drag y ser transexual o ser no binario, de género fluido. Me parece que está bueno porque documenta mucho las vivencias de la actualidad y me parece importante que esté esa visibilidad. También hay otros personajes no binarios o de género fluido en, por ejemplo, Better Things, con el personaje de Frankie, en Betty, la nueva serie de HBO, y en Loki, que salió hace poco como un personaje de género fluido, que él sí es protagonista de la serie, aunque no traten muy de lleno el tema y aunque sea como un personaje fantasioso, por lo menos da visibilidad a que los superhéroes pueden ser de género fluido y no pasa nada. Y por otro lado tenemos la A de la sexualidad, que tampoco es algo que se visibiliza mucho en las series. Sin duda un personaje icónico de los últimos años es Todd de BoJack Horseman, que me parece que está muy bien representado, a pesar de ser un dibujo, a pesar de ser una comedia. Me parece que la serie no solo visibiliza su historia, sino que también es uno de los plotlines de la serie, así que está muy bien Todd en BoJack Horseman, que la pueden ver en Netflix también. En Everything's Gonna Be Okay también hay un personaje que es asexual, pero en ese caso es un personaje secundario que aparece muy poquito, pero en esta segunda temporada se habla un poco más sobre la sexualidad y después no hay muchos más. La sexualidad también hay una controversia acerca de si pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Muchos dicen que no, hay algunos que no lo consideran como una disidencia sexual, pero para mí son bienvenidos y deberían estar y ser visibilizados como cualquier otra parte de la comunidad se merece. Por mucho tiempo la A se consideraba como que en realidad pertenecía a aliados. La A en las siglas de la comunidad significaba ser aliados más que ser asexual, pero bueno, para mí son partes de la comunidad y debería haber más visibilidad sobre el tema. Bien, creo que hemos hablado de muchas series y de su representación. Y me parece que es importante que se sigan visibilizando estas historias, que haya mucho más gente que esté frente a cámara y detrás de cámara, que pertenezcan a la comunidad, para representar mucho mejor y visibilizar las problemáticas actuales o del pasado, para que haya menos discriminación, menos asesinatos, menos odio e ignorancia, ya que no tenemos acá, por lo menos en Argentina, educación sexual integral. Está bueno informarse sobre los temas, y si bien las series no tienen el deber ni la obligación de mostrarnos historias ni de incluir personajes de la comunidad, está bueno que lo hagan, pero que lo hagan con conciencia, con respeto, y no solo de una manera más fantasiosa y no tanto o para llenar un cupo de inclusividad en las series, sino que realmente sean interpretados por actores de la comunidad, tanto frente a cámara, y que sean escritos y dirigidos por gente de la comunidad, porque lo que no se visibiliza no existe, y lo que no existe no tiene derechos. Así que bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, estamos como Series Are the New Black. También estamos en Audioboom, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube. Suscríbanse a mi página, a Pablete, youtube.com/Pablete. Aprieten la campanita si quieren escuchar este podcast por ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @SeriesAreNewBlack en Facebook y en Instagram. En Twitter estamos como @SeriesEnBici. Nos pueden donar un cafecito a través de la Cafecito app, cafecito.app/Pablete con 3. Y ahí nos donan un cafecito para este humilde podcast, o 2 o 3. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para cualquier consulta sobre el mundo de las series. Yo
soy @Pablete en Twitter y @depablete, THEPablete en Instagram. Feliz orgullo y nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau, chau. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. ¡Nunca cambiaré! ¡Que suene la música!